Bendiciones para todos. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bendecidos por el Señor? Muy bien. Ok, ya hoy 9 de febrero, ¿no? Pasa el tiempo volando. Bien, quiero simplemente para ir a la palabra que hagamos énfasis un momento en nuestra celebración de hoy en 8 días que tiene que ver con la fiesta de primicias. Amén. La hacemos cada año, es una bendición, es la oportunidad para preparar algo para traerlo a la casa de Dios y también la casa del Señor bendice a otras personas. ¿Está bien? Entonces, como nos lo explicaba nuestra hermana, de hoy en 8 días va a ser esa fiesta. Entonces, le invitamos a que pueda preparar esa ofrenda especial que el Señor ha colocado en su corazón, que pueda usted preparar esa ofrenda, puede ser en especie, material, que usted también tiene preparada para Dios y que podamos honrarlo iniciando este año, ¿no? Apenas en el segundo mes y que tengamos este espacio especial. Amén. Muy bien. Ahora sí, ¿estamos preparados para lo que Dios quiere hablarnos? No, pero otra vez. ¿Sí está preparado o no está preparado? Estoy seguro que sí, que Dios tiene una palabra para nosotros. ¿Está bien? Hay situaciones cotidianas de la vida que nos enseñan mucho, situaciones pequeñas que tienen mucho que decirnos y que hablarnos. Hace 8 días atrás, la semana pasada, fui al centro a tratar de arreglar una cámara para la iglesia, arreglarla, a comprarle una base, a poder organizar un poquito mejor y comenzar a invertirle, gracias a que Dios nos ha bendecido, a poder invertirle a mejorar ciertos aspectos de la iglesia. Y estando allí en el centro fui porque al ir a comprar el trípode donde va a ir la cámara, donde va la cámara, pues resulta que la parte de abajo de la cámara, la rosca donde se enrosca el tornillo para que la cámara quede estática, la rosca de la cámara se había dañado, seguramente por el paso del tiempo, se entreroscaba y ningún trípode le quedaba. Entonces me dijeron, mándela a arreglar, eso es de cambiar la pieza. Fui a donde el técnico, habían varios, pero fui a un lugar y entré. Y me dice el técnico, sí señor, con mucho gusto, el arreglo vale 200,000. ¿Qué? ¿Cambiar una pieza de pasta donde va enroscada una tuerca? Sí. Y me dijo, se imaginará por qué le digo que vale o que cuesta eso. Quiero contarle y me dice él, quiero explicarle por qué. Resulta que la pieza no es que sea la mayor cosa, simplemente reemplazarla, pero reemplazarla implica desarmar toda la cámara. No es algo que se pueda quitar de una, sino que necesitamos desarmar toda la cámara. Entonces realmente no se le cobra la pieza, sino la obra de mano. Entonces, como buen latino, le dije, muchas gracias por la información, ya pasó. Y me fui. Me fui a otro lugar, precisamente pregunté y también entré a un segundo lugar y en aquel lugar me cobraron un poco menos, pero igual seguía siendo bastante. Y me dice el personaje muy, muy amable, me dice, mira, lo que pasa es que lo mismo, para poder cambiar esta pieza hay que remover absolutamente todo. Y es un arte poder hacerlo. Entonces me dijo, ¿lo hacemos? Le dije, hagámosle, hagámosle, hay que hacerlo. Me dijo, delante suyo, 45 minutos desarmando toda la cámara, colocando tornillos, viendo cómo iba, porque las cámaras son diferentes, el lumen, lo que es el foco, dejándolo a un lado, limpiando, desarmando, pum, quita la pieza y pone la otra. Otros 45 armando. Dije, no, con razón, cobran esto. Y sabe, hay cosas que en la experiencia particular de la vida suceden como lo que sucedió con la cámara. A veces hay que ser removidas cosas para reemplazar y establecer lo que funciona y lo que es correcto. Un ejemplo particular ya más devocional que le puedo poner acerca de esto es lo que vivieron nuestros amigos norteamericanos en Estados Unidos finalizando el año pasado. No sé si vieron noticias, pero el año pasado Estados Unidos en menos de 15 días sufrió 2 catástrofes naturales acerca o a manos de 2 tsunamis, de 2 huracanes. Uno, el huracán Helen, que se aproximó a las costas de Florida y de California del Sur para el 24 de septiembre del 2024, donde la cifra de muertos fueron de 200 y aún hay gente desaparecida. 10 días después, arrasa otro huracán, el huracán Milton, donde se estima que en la suma de los 2 daños, porque arrasó con estados y con ciudades, con pueblos pequeños, arrasó con casas,
levantó yates que quedaron por encima de las casas en las costas. Se estima que los daños superan los 200.000 millones de dólares. Y para rematar, 7 de enero del 2025, los incendios en Los Ángeles. No sé si los vieron. Donde también en otro estado de estos dos lugares se arrasó con cantidad de casas, de lugares, de infraestructuras. Se cree que alrededor de 12.300 a 12.500 infraestructuras, casas, edificios, fueron incinerados. Las pérdidas fueron millonarias, pero la catástrofe removió del corazón de millones de personas a lo largo del mundo también el ser inhumano, ser conmovidos por estas catástrofes para apoyar y bendecir a estos ciudadanos, a estas personas que prácticamente lo perdieron todo. Entonces, me llama la atención cómo muchas veces situaciones que impactan, situaciones traumáticas, tienen que suceder para que del corazón de las personas sean removidos los malos sentimientos y se establezcan los buenos. Un ejemplo para no ir tan lejos en nuestra amada Bogotá. ¿Hay algún mortal entre nosotros que todavía monte Transmilenio? ¿Sí? Es común ver en nuestra sociedad y en nuestros Transmilenios 2, 3 personas, 4, ¿por qué no más? Según el trayecto, personas que se suben con una historia diferente para sensibilizar y conmover, para ver si pueden llevar algo de dinero a casa, sea cierto o no, para solventar. ¿Sí o no que sí? La pregunta es, ¿a qué persona o qué persona nos ha hecho meternos la mano al drill y por lo menos dar una moneda? La historia que más nos ha conmovido, la historia que nos parece que es cierta, pero tuvo que pasar una catástrofe en alguien para ser conmovidos a dar, para que se quitara por un momento del corazón eso que nos ha venido caracterizando que está mal, ese mal sentimiento de egoísmo. Y a veces tiene que suceder, de acuerdo a lo que les acabo de contar, alguna situación para que sean removidas malas cosas de la vida y del corazón de las personas, para que se establezcan buenos sentimientos. Y esto, señoras y señores, es lo que pasa cotidianamente. No sé si usted conoce, pero yo conozco mucha gente que a raíz de una gran pérdida traumática, bien sea de un familiar, bien sea de un negocio, bien sea de algo, de alguna experiencia fuerte, hoy las mejoras que hicieron en sus vidas fueron gracias a eso. No aprendieron de otra manera, sino a raíz de una situación que impactó, sino a raíz de una situación que realmente removió. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy dejamos de ser menos orgullosos o somos menos orgullosos porque hubo una situación que removió fuertemente y estremeció en nosotros ese orgullo que había? ¿Cuántos de los que están aquí eran muy estrictos, muy radicales en sus decisiones? Pero una situación traumática que vino hoy los hizo más sensibles y más pacientes. A lo que quiero llegar es que eso es una pedagogía que existe en el mundo y más en la Biblia y en Dios. A veces tienen que suceder situaciones fuertes, críticas, para que sea removido lo malo y se pueda establecer lo bueno. A raíz de esto, señoras y señores, en la Biblia hay muchos ejemplos importantes que nos hablan de esto. Es más, les suele pasar a los hijos de Dios y es una pedagogía que incluso en la Biblia se nos enseña muchísimo. Y se hace necesaria por 2 razones esta pedagogía. Primero, por la terquedad que nos caracteriza. ¿Cuántos sabemos que por no haber querido aprender a las buenas, se hizo necesaria una experiencia fuerte para ahora sí hacer los cambios que habían que hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se une a eso? Pero quiero contarte otra cosa también para subsanar el corazón y para no dejar cabos sueltos. No siempre la terquedad es la autora de las situaciones traumáticas para cambiar, sino que también suele ser una pedagogía, así te portes bien. ¿Sabes por qué? Porque está comprobado que las situaciones que marcan nunca se olvidan. Vuelvo y lo digo. Porque está comprobado que las situaciones que marcan nunca se olvidan. Y Dios en su soberanía sabe que tú y yo como seres humanos necesitamos dentro de nuestra vida experiencias fuertes, traumáticas que nos van a conmover. Y no necesariamente cuando hablo de conmover es que nos van a doler,
sino que nos van a tocar, nos van a sensibilizar y van a ser necesarias porque lo que marca se queda. Aló, porque lo que marca se queda, deja una huella. Entonces, no solo se hace necesaria esta pedagogía porque seas terco, sino también se hace necesaria en la vida porque lo que marca se queda, no se olvida. Jamás en mi vida olvidaré, bueno, esta circunstancia fue una situación traumática, pero saludable. Jamás olvidaré 6 años de mi vida, apenas 6 años de mi vida. Recibí una pela de mi papá, pero que hasta el día de hoy no se me olvida. Y no la recuerdo con rencor. Hasta el día de hoy recuerdo esa leñera que me dio mi papá por haberle faltado el respeto. Creo que lo conté alguna vez. Y me quedó tan marcada la lección que hasta el día de hoy Dios me guarde de faltarle el respeto a mi padre. Me quedó tan marcada esa lección que fue para mi beneficio. Necesité una situación traumática para que nunca se me olvide. Y así en la vida existen diferentes circunstancias traumáticas. Te hablo a ti que estás aquí, que te has preguntado, ¿y por qué a mí me han pasado tantas cosas? El autor intelectual ha sido Dios, porque Dios sabe que lo que marca no se olvida. Y lo que marca tiende a no olvidarse y te prepara para los gozosos, te prepara para el lugar donde Dios te quiere colocar, porque Dios se cerciora que como te marcó en algún momento de tu vida, cuando estés arriba en los gozosos, no olvidarás de dónde vienes ni quién eres. Dios es perfecto con lo que hace. Así que esta pedagogía se hace necesaria dentro de la Biblia y está presente. Entonces la Biblia nos dice, Hebreos capítulo 12, versículo 26. Así. Y leeré en Nueva Traducción Viviente. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Sinónimos de temblar. Estremecer. ¿Qué más? Remover, temblar. Sinónimos de temblar. Impactar, conmover. Eso hizo Dios cuando habló desde el Sinaí. Para los que estamos aquí y que hemos leído esa parte que seguramente todos conocemos, la famosa historia de la Biblia, cuando el Señor desde el monte Sinaí le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Y la Biblia nos menciona la forma en que sucedió allí la cosa. Nos dice la Biblia que salían truenos de la montaña, había una nube negra de humo que rodeaba la montaña y también había fuego. Una situación traumática, y dice la Biblia que habló la montaña, Dios en medio de la montaña, su voz habló. Y dice la palabra, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa, trayéndolo el autor a la actualidad de Hebreos. Y dice, una vez más, haré que temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y ¿qué? Removida. ¿Con qué fin? Dice, para que solo permanezcan las cosas inamovibles o inconmovibles. Versículo 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Hasta ahí. El texto en el versículo 28 nos aclara qué es eso que es inconmovible que Dios quiere dejar. Volvamos por favor al versículo 27. El texto dice, Dios, así como hizo temblar a su pueblo cuando habló en la montaña, hoy en día todavía quiere hacer temblar la tierra porque tiene un fin, remover, quitar, agitarla para que únicamente quede solo lo que es inconmovible. Para que solo quede lo que no se mueve. Y nos dice qué es eso. Versículo siguiente, su reino. Dice el texto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Ahora, un sinónimo para la palabra inconmovible puede ser duradero. Otro sinónimo para la palabra inconmovible puede ser eterno. Y la pregunta es, ¿acaso eso no es lo que Dios quiere hacer contigo? Quiere quitarte todas esas malas conductas y malos pensamientos para establecer en ti
lo que es eterno. No sé si me estoy haciendo entender. Quiero decirte que el reino de Dios tiene una cultura. Hay una cultura dentro del reino de Dios, totalmente diferente a la cultura nuestra. En la cultura latina es cultura llegar tarde. En la cultura del reino, ¿cómo será la cosa? En la cultura del reino es cotidiano desquitarse, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo será en la cultura del reino? Perdonar. Yo lo que quiero hacerte entender hoy es que hay una cultura que Dios quiere establecer en tu vida y es la cultura que Jesús predicó. Es la vida que el Señor Jesucristo tiene para ti. Esa cultura. Y que en ti y en mí hay otra cultura diferente que tiene que ser, diga conmigo, removida para establecer ¿cuál? La correcta. Entonces algunos dirán aquí por testimonio y dirán, uy pastor, yo antes era muy impaciente, pero Dios me ha llevado a ser paciente. ¿Qué tuvo que remover Dios para colocar la paciencia? Remover la impaciencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la Biblia dice que Dios este mismo trabajo lo sigue haciendo. Y te quiero decir que no creo que todavía toda la cultura del reino esté establecida en ti. Seguramente todavía en tu vida hay cosas que remover. La pregunta es, ¿tú tienes con claridad hoy qué es lo que todavía tienes que remover de tu vida? ¿Qué hay que remover? ¿Qué es lo que necesitas remover de tu vida para establecer algo? Esta mañana hacíamos un ejercicio y esta pregunta ayuda mucho a responder también la pregunta que acabo de hacer. Y es, ¿cuál es la lección? Porque tú has sido un alumno de Dios desde hace mucho tiempo y Dios ha sido tu maestro y te tiene en una escuela. La pregunta es, ¿cuál ha sido la materia? ¿Cuál ha sido la lección que más te ha costado aprender de Dios? Yo le quiero compartir la mía, aprender a descansar en Dios. Oiga, para mí esa ha sido una lección fuerte. Y Dios ha traído experiencias a mi vida fuertes que han removido la desconfianza para establecer lo que en su reino se mueve, confiar en Él. Asimismo quiero preguntarte esta mañana, querido amigo, ¿cuál ha sido la lección que más te ha costado aprender de Dios? ¿Alguien que se atreva? Una rápida. Ok, amor, listo. ¿Alguien más? ¿Cuál ha sido la lección que a usted le ha costado aprender? Esperar en Dios. ¿Alguien más que se una? ¿Cuál ha sido la lección que a usted más le ha costado? Permanecer. ¿Alguien más? ¿Cuál ha sido? Ser paciente. ¿Alguien más? La disciplina. Los que no hablan tranquilos porque ellos se están uniendo a cada una de las que hemos estado nombrando. Quiero decirte con esto que para que tú puedas aprender eso que te ha costado, primero hay que remover lo que está allí. Porque si yo tengo una taza y está llena y la quiero ocupar con algo más importante, ¿qué tengo que hacer para ocuparla? Vaciarla. Tengo que vaciarla, tengo que remover lo que hay. Y Dios, señoras y señores, tiene preparadas experiencias traumáticas para remover y establecer. No sé si me estoy haciendo entender. Para remover y establecer. Ahora, reitero porque no quiero dejar cabos sueltos. Las experiencias traumáticas no son porque seas terco solamente y porque se hace necesario marcarte, sino porque lo que marca no se olvida. ¿Estamos de acuerdo? Y conozco el mejor maestro del mundo que se llama Jesús. Y Jesús es tu maestro y Jesús se va a cerciorar de que aprendas bien la lección. Así que no se te haga raro si Jesús te marca, porque la verdad, como lo he dicho en otras ocasiones, no conozco persona que Dios quiera usar sin antes que Él la hiera o la trate. No existe. Toda persona que hoy puede testificar que Dios ha estado con ella, ha pasado por un valle donde han quedado marcas. ¿Aló? ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy hablando hoy? Así que la única forma de remover algo
es viendo la necesidad de hacerlo, cayendo en cuenta, entendiendo que necesito remover. Y para eso muchas veces se hace necesaria una experiencia. La gente entendió con la catástrofe de Estados Unidos que podía ser menos egoísta y dar más. Y asimismo, cada uno de nosotros hemos aprendido experiencias que han removido lo malo, de experiencias fuertes. El objetivo del Señor es ¿cuál? Remover lo malo para establecer su reino inconmovible, para establecer lo que Él quiere establecer en ti, para establecer principios que serán eternos para ti. Jamás, nunca, Dios, si estableces la humildad en tu vida, jamás Dios te va a decir que la quites, porque la humildad es eterna. Cultura del reino, lo que se mueve en el reino de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, querida iglesia? Quisiera que mientras hablo de esto, tengas hoy en tu mente qué es lo que tienes que remover de tu vida. ¿Qué te ha hecho estar estancado? ¿Qué necesitas remover y qué necesitas adaptar a ti? ¿Qué necesitas? En cada uno de nosotros puede ser algo diferente. Señoras y señores, es así como he llegado al título de este mensaje, que es, ¿cómo se titula esto? Removido. Si quiero hablarle en esta mañana del proceso de remover para establecer lo que dura eternamente. Ese es el objetivo de Dios. Dios desea remover en ti todo lo que tiene fecha de caducidad para dejar únicamente lo eterno, para que cuando mueras sigas viviendo. Qué tremendo, ¿no? Dios quiere remover de ti todo lo que va a pasar, porque como dice la Biblia, todo pasará, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. Dios quiere quitar lo que es movible para dejar en ti lo eterno, para dejar en ti lo eterno, para que adoptes los principios, las conductas y los pensamientos que van a perdurar para siempre, lo que va a durar. Y para dejar lo que va a durar hay que remover lo que no sirve. Así que hoy hablaremos de Hebreos, como ya leímos una parte. Hebreos es uno de los libros más fascinantes de la Biblia porque habla acerca de la superioridad de Cristo, de cómo Cristo está por encima de todo. Y en el capítulo 12 que estamos leyendo, leemos acerca de las conductas cristianas, o de las conductas más bien de los discípulos. Vamos a empezar a cambiar esa palabra cristiano por discípulo mejor, sabiendo que en la Biblia se nombra la palabra cristiano como 3 veces y más discípulo se nombra como 256 veces. Hay un énfasis. Así que las conductas de los discípulos de Cristo son superiores a las conductas de los que todavía no lo son. Y el objetivo del Señor es que tú llegues a ser como Cristo, con todas sus conductas, removiendo lo malo y dejándolo bueno, o estableciéndolo bueno. Y de eso se trata Hebreos. Y en estos pasajes hay algunos principios que le quiero mencionar en esta mañana que nos van a ayudar a remover lo malo para establecer lo bueno. Principios que si tú comienzas a aplicarlos con más ímpetu, verás cómo cada día se siguen removiendo cosas malas en tu vida para que se establezca lo que Dios desea para ti. Estos principios te van a ayudar. Estos principios son sanadores. Estos principios te van a bendecir. Por eso quisiera invitarte a que los leas conmigo. ¿Estamos listos? Versículo 25 de Hebreos 12. Dice la palabra del Señor así: tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, aquí definitivamente el texto nos remonta dentro del consejo a una de las historias más traumáticas de la Biblia. Conocer que el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento no quiso escuchar ni tampoco obedecer a Dios. Recordamos eso en el Antiguo Testamento. Está bien. La Biblia nos enseña eso. Pero el consejo ahora en el Nuevo Testamento es esto: tengan cuidado de no negarse a escuchar, como le pasó a la gente que estaba con Moisés. Y el texto nos cuenta la experiencia con pelos y detalles. La Biblia nos dice: pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Todos sabemos aquí que en el Antiguo Testamento el mediador entre el pueblo y Dios era Moisés, el profeta, el sacerdote. Y este hombre se convirtió en la voz de Dios para el pueblo. Pero quiero que hoy leamos un texto bíblico de la Biblia en Éxodo 20,
18, que nos habla del deseo que tenía Dios con su pueblo. Quiero que por favor lo miren, porque para poderte explicar este primer principio necesito que veamos esto. Entonces la Biblia nos dice en Éxodo 20, 18, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. ¿Cómo? Temblando de miedo. Imagínese usted, la Biblia dice que Dios, capítulos anteriores, le había dicho a Moisés que por primera vez le va a hablar a su pueblo para que su pueblo lo vea. La primera vez que se va a acercar a su pueblo. Y la Biblia dice que Dios le mandó a Moisés y le dijo: por favor, purifica al pueblo porque se van a presentar delante de mí y necesito que estén purificados y santos. Se iban a presentar delante de Dios en el monte del Sinaí, allí es donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y la Biblia dice que esto pasaba en el monte. Imagínense un monte, una montaña envuelta de humo negro, relámpagos que salen y fuego. Si usted está al frente de la montaña, ¿qué siente? ¿Qué sintió este pueblo? Temblaban, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios le mandó a Moisés a que el pueblo se bañara. Por eso bañarse es bíblico. Por eso hay que bañarse. Y la Biblia dice que se presentaron purificados delante del pueblo y Dios le habla al pueblo y el pueblo está huyendo. Escuche esto, porque esto es precioso. Y el pueblo está huyendo, pero mire lo que sigue pasando. Siguiente versículo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Pregunta, ¿esto está bien? ¿Usted qué prefiere? ¿Que le hable el del mandado o que le hable el patrón? ¿Qué quiere usted? ¿Sabe? Error garrafal que los llevó a su sentencia de muerte a los hebreos del Antiguo Testamento. Este día, cuando Dios se manifestó y les habla, no querer escucharlo y querer mejor escuchar a un hombre. De ahí en adelante es que tú vas a descubrir, escúcheme, que el pueblo fue desobediente. Por eso aquí está el primer principio. Primer principio que va a remover lo malo y establecerá lo bueno: la obediencia diligente. Ser obedientes. Y te voy a decir una cosa, mi querido amigo y hermano que viniste esta mañana. Aquí en este versículo, señoras y señores, se encuentra la razón de por qué Hebreos 12:25 nos decía: tengan cuidado y escuchen a Dios, que no les pase lo que le pasó a Moisés y al pueblo. ¿Recuerdan que lo leímos? Porque el pueblo hizo esto. El pueblo, cuando Dios le habló, no quiso escucharlo, sino le dijo a Moisés: mejor háblanos tú. Y te voy a decir una cosa: las palabras de Dios y la presencia de Dios te impactan. El consejo de una persona no te va a impactar. ¿Sabe qué le faltó a este pueblo? Le faltó desear haber escuchado a Dios. El deseo de Dios desde el principio con su pueblo era él manifestarse, no tener ningún intermediario y hablarle a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que la experiencia más traumática de la vida que nos va a cambiar es escucharlo a él. Si tiene alguien poder para convencerte, para conmoverte y para impactarte, es Dios mismo. Está bien que busques a un consejero, está bien que busques a alguien que te dé un consejo, pero las palabras de Dios a ti no te van, las palabras de una persona, perdón, no te van a tocar como te van a tocar las palabras de Dios. Entonces me estoy haciendo entender con esto. Así que si tú me buscas a mí, yo para un consejo, yo te puedo dar un consejo, pero no te va a conmover ni te va a hacer temblar como te haría temblar la presencia de Dios. No te conmovería lo mismo una vigilia, una oración, no te conmovería tú mismo con Dios, no te conmovería igual mi consejo. Porque desde el principio Dios nunca quiso tener mediador entre Dios y los hombres, y se lo puedo comprobar. Algunos pensarán: pastor, ¿y el versículo que dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? Claro que sí, pero tengo que decirle que no se le olvide que el mediador entre Dios y los hombres es Dios, no es un hombre. Aló. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Siempre Dios ha querido una comunicación directa contigo. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre marca. Porque Dios te marca cuando te habla. Porque Dios te va a marcar cuando lo sientes.
persona que más amas, que seguramente puede ser la que esté a tu lado, sentada hoy, te ha causado los peores traumas de dolor y te ha hecho llorar, posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero a ti nunca te va a conmover nadie como Dios te conmovería si te encuentras con Él. Por eso lo que muchos necesitamos aquí, para que sea removido lo malo que hay en nosotros, es un encuentro personal con el Señor. No sé si usted me estoy haciendo entender con esto. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, comienza a obedecer. De lo contrario, no. Esto sucede como cuando usted está en ya usted no lo hace porque ahora usted es un creyente. Pero eso es como cuando este ejemplo me trajo a la cabeza muchos años atrás, cuando nuestros padres, mi papá y mi mamá, tenían que viajar, ir al pueblo, ir a algún lugar, y me tenía que dejar con mi hermana mayor, luego seguía yo y luego seguía mi hermano. Me estoy viendo en este momento esa escena. Y mi hermana, por ser la mayor, me lleva 2 años. Entonces mi papá encargaba a mi hermana de la casa y le decía, aquí hay un amigo que la conoce, le decía: Gina, me hace el favor que Jason y Ferney vayan y vean las vacas, vayan y hagan esto, que saquen el café al sol para que se seque, que laven el carro, que hagan esto, que hagan esto. Y mi hermana: sí, señor. Se iba mi papá y mi mamá, y ¿quién dijo miedo? Porque cuando el gato no está, y entonces mi hermana: Jason, ya fue a echar el agua que mi papá lo mandó. Ay, no sé qué. No es lo mismo que lo mande a uno el patrón que un subordinado. Uno se la monta el subordinado. Y no le hacíamos caso a mi hermana. Y me acuerdo que mi hermana lloraba mandándonos a hacer lo que nuestros padres nos habían dejado de hacer. Pero había una cosa: en el lugar donde yo vivía, hacia lo lejos, como lejos, lejos, se podía ver la carretera que pasaba para la finca. Entonces yo estaba pendiente, y cuando veía que el carro o mi papá venía por allá en eso, entonces me iba corriendo a hacer el oficio que me había dejado. Entonces yo todo el día, mi hermana, mándenos, llore, mi hermana y nosotros con mi hermano jugando y haciendo de todo, y no le hacíamos caso. Pero cuando se asomaba el carro en la escala al otro lado, papá. ¿Sabe por qué? Porque nunca va a ser igual que te mande el jefe que el subordinado. Y Dios a ti te quiere hablar directamente, porque cuando el jefe habla, marca. ¿Aló? ¿Alguien está entendiendo la palabra de hoy? Así que tú necesitas tener una experiencia personal con el Señor, porque la experiencia personal con Dios te va a hacer obedecer, te va a marcar. Y esto es lo que sucedió allí con este pueblo. Escúcheme, la experiencia personal y constante con Dios siempre va a tener el poder de remover lo equivocado. Por eso, tu solución no es buscarte otra pareja, para que en esa pareja encuentres la felicidad que esos días que has tenido es, no te han podido dar. Tienes que encontrarte es con Dios, porque Dios te va a dar lo que realmente necesitas. Porque no podemos nosotros cometer el error garrafal de exigirle a alguien, a una persona, lo que solo Dios nos puede dar. ¿Qué error que cometemos las personas? Pelea cotidiana entre los esposos y las esposas. Es que tú no me comprendes. Es que tú no me amas. No le exija más de lo que no puede dar. Es un simple ser humano. Tú necesitas es el amor incondicional de aquel que murió por ti en la cruz, que se llama Jesucristo. No le exijas a tu pareja, a tu esposo, a tu amigo, la confianza, la amistad que no te van a poder brindar, porque los vas a asfixiar, porque te vas a volver una carga. Exígele todo eso a Dios, porque Él sí te lo puede dar. Él te va a marcar de tal manera que llenará tu corazón. Por eso no hay nada más rico que vivir con alguien sin exigir lo que ese no me puede dar. Se lo exijo a Dios que me lo da. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Así que, mi querido hermano, la gente toma más en serio siempre la orden directa del jefe que la del subordinado. Y obedecer diligentemente a Dios establece lo eterno en nuestras vidas. Por eso necesitas comenzar a obedecer con diligencia. Y cuando hablo de diligencia, estoy hablando de acatamiento, de hacer las cosas cuando se te mandan, de hacerlas ya, pero te va a marcar la experiencia personal con el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora,
La remoción de la que habla versículo 26, el pasaje Hebreos 12, es una remoción final, porque Dios en la Biblia ha usado diferentes momentos para hacer remociones. En Génesis usó el diluvio, una experiencia traumática para remover el pecado y establecer lo bueno. Pero también en Éxodo usó la experiencia traumática de escucharlo hablar desde un monte, buscando querer quitar del corazón de las israelitas el pecado para establecer la santidad. Pero la Biblia dice que una vez más el Señor va a hacer otra vez una remoción. Y por eso el texto en Hebreos dice una vez más, es decir, Dios va a usar el mismo método esta vez para remover lo malo y establecer lo bueno. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Siguiente versículo. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y la pregunta es, ¿qué acontecimiento se te viene a la cabeza al leer esto? ¿Qué es lo que Dios hará que removerá el cielo y la tierra? Te lo voy a contestar para no ir más lejos. ¿Acaso no es la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo, señoras y señores, es el acontecimiento que va a remover de una vez y para siempre el pecado y va a establecer lo que es eterno. Todos sabemos que va a haber un juicio. Todos sabemos que al final quedarán aquellos que creyeron en el Señor y que ahora son salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, mi querido hermano y amigo, desde ya prepárate para esta remoción final. Y la remoción final de la que te quiero hablar es de la segunda venida de Cristo. Hay que prepararse para ese día. ¿Y cómo te preparas? Obedeciendo desde hoy. ¿Estamos de acuerdo? Obedeciendo desde ya. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Dios usa su palabra para remover lo malo. Por eso tenemos la palabra que nos instruye para remover la mala conducta y establecer la buena. Todo pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra. Obedece su palabra. Obedece su palabra. Obedécelo con diligencia. ¿Qué estás esperando para comenzar a obedecer? Sabes que tienes las cosas a hacerlas bien. Comienza a obedecer. Hazlo ya. Esto es de vida o muerte. Necesitas una situación traumática para que te obligue de alguna manera a hacerlo. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú obedeces o desobedeces, hay dos lugares que esperan el resultado: el cielo y el infierno. ¿Me entendió? Sí. Vuelvo y lo digo por si las moscas. Cuando tú obedeces o desobedeces, el cielo y el infierno están esperando el resultado. El cielo espera a los obedientes y el infierno espera a los desobedientes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero en el pasaje no solo hay un solo principio, sino que hay un segundo. Versículo 28. Ya que estamos recibiendo el reino inconmovible, recibiendo las conductas, el evangelio que predicó Jesús, ese es el reino inconmovible. Las costumbres que se acostumbran a hacer en el reino de Dios: paciencia, el fruto del espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, esos establecerlos en ti. Ese es el reino inconmovible. Seamos agradecidos, dice el pasaje. Y aquí hay un segundo principio que nos ayuda a remover lo que nos sirve para establecer lo bueno, y es la gratitud. Ser agradecidos. No solo ser obedientes, sino también ser ¿qué? Agradecidos. Y quiero decirte que no podemos dejar de lado el ejemplo que venimos tratando. ¿Recuerdas al pueblo de Israel frente al monte no queriendo escuchar a Dios? Siempre, escúchame esto, un pecado desencadena otro. Estos personajes no quisieron escuchar a Dios. Primer pecado. ¿Y sabes cuál es el segundo que comienzan a cometer de en adelante? El pecado de la queja y del desagradecimiento. No les parecía. Tenían una nube que iba delante de ellos y una columna de fuego que en la noche colocaba la temperatura del ambiente a la medida para dormir. ¿Cuál será? Yo creo que era una temperatura como de Bogotá, frita, para poderse uno arropar. No sé cuál sería, pero lo que sí sé es que Dios no dejaba de mostrarles sus bondades al pueblo. La pregunta es, ¿cuál debe ser la respuesta natural de un pueblo que viene de una esclavitud donde de día tienen una nube para que los cubra del sol? Ese era el, ¿cómo es que se llama?
el protector solar de la época, una nube. Y en la noche no había calefacción, pero sí había una columna de fuego. Mi querido amigo, ¿cuál debería ser la reacción natural de un pueblo que viene siendo esclavizado ante estas bondades? ¿Acaso no es ser agradecido? Te quiero decir que la respuesta natural de toda persona que reconoce que Dios es bueno es el agradecimiento. Pecado en el que la mayoría fallamos porque somos desagradecidos. ¿Aló? No sé si me estoy haciendo entender con eso. Así que al pueblo, algo que le faltó establecer inconmoviblemente fue ser agradecido. No hicieron más que recibir las bondades de Dios siempre. Columna de fuego, nube, muchos milagros de provisión y victoria, pero nunca fueron elocuentes ni fueron recíprocos con la bondad de Dios. Y te voy a decir una cosa, la gratitud en Dios debe ser siempre elocuente. Y cuando hablo de elocuente debe ser constante, porque Dios en tu vida no hace un milagro, sino hace muchos, demasiados. Por lo tanto, la reacción natural debería ser un agradecimiento elocuente para remover lo que no sirve y dejar lo que debe de durar para siempre. Dios ha usado su bondad. Ahora, si nos estremece y nos remueven las bondades de Dios, entonces, perdón, si no nos estremecen y nos remueven las bondades de Dios, escúchame, tú y yo tenemos un problema grave de corazón. Y te voy a decir una cosa, pero a veces es fácil, y no estoy diciendo con esto que sea doctrinal, que cuando se canten alabanzas en la iglesia haya que levantar las manos y llorar, no. Pero definitivamente en la actitud de muchos se nota que a muchos no los conmueve Dios. Puede haber un ambiente de administración en algún escenario cristiano y particularmente hay mucha gente orando, levantando sus manos, algunos quebrantados porque son sensibles. Algunos están teniendo algún tipo de reacción frente a la administración, pero hay otros que están como mulas y como palos y como paredes. No los conmueve ni siquiera la presencia del Señor. La pregunta es, si no te conmueve la presencia de Dios, dígame qué conmoverá ese corazón. A mí me preocupa la gente y te voy a decir una cosa, un medidor, un termómetro que tienes que estar midiendo tu corazón es qué tan sensible eres a Dios. ¿Eres insensible o eres muy sensible? No me responda, ahí te la dejo. Pero lo que sí te quiero decir, escúcheme, es que me preocupa que hay gente que no se estremece ni se remueve por las bondades de Dios. Dios le da el oxígeno y se siguen quejando. Dios le da a la familia y se siguen quejando. Poco o mucho llega ese sueldo y se siguen quejando. Escúchame, no se conmueven con nada, no son agradecidos, pero te tengo una buena noticia si eres así. Si no eres muy agradecido, ¿qué digamos? Tranquilo, Dios tiene preparada una experiencia traumática que te marque para que digas, no, voy a ser agradecido. No sé si me estoy haciendo entender. Y particularmente el corazón que es duro, poco agradece. La pregunta es, ¿a ti el Señor todavía te conmueve? Si a veces nos causa conmoción ver a la mujer o al hombre que amamos. Cuando Milena viaja y me dice, uy, papito, rico. Es el esposo, ¿no? Para que no haya malentendidos. Se estremece Milena por dentro cuando ve a Jaime en esa bicicleta llegando a la casa. Dice, le causa una cosa aquí. Si uno se estremece cuando ve gente que uno ama, ¿cómo será no estremecerse por Dios? No se me estoy haciendo entender. Escúcheme, es triste cuando la iglesia no es conmovida ante Dios cuando se está adorando. Por eso debemos seguir teniendo la misma emoción del principio. Si a veces ver a un ser querido nos estremece, ¿cuánto más nos debería estremecer el Señor? Nada puede ser más agradable ante la presencia de Dios que una persona que es agradecida. Es más, una persona que es agradecida presta un servicio leal por naturaleza. Presta un servicio desde su corazón. La gratitud inevitablemente siempre conducirá a darle lo mejor al Señor. Es más, quiero hablarle de esto. Se dice, escuche, se dice que uno de los primeros pecados que cometió el ser humano, Adán y Eva, fue la ingratitud. ¿Sabe por qué?
porque Dios les dijo, de todo árbol pueden comer, pero a ellos no les parecieron suficientes los que tenían, que tuvieron que alargar la mano y tomar del que se les prohibió. ¿Sabe qué quiso decir comer del árbol? Señor, la verdad, no estamos conformes con lo que nos has dado. Y hay gente que tiene bendiciones a su alrededor, pero por estar pendiente de lo que no tiene, no disfruta de lo que tiene. Alguien que diga, no me dejes solo. Hay gente que por estar pendiente de lo que no tiene, no disfruta de lo que tiene. Escúcheme y le voy a decir una cosa. La Biblia nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Agradecer es la respuesta más elocuente conforme a lo que recibimos del Señor. La cultura del reino de Dios es vivir siempre agradecidos por semejantes garantías y por semejantes bendiciones. Por eso una persona que es agradecida con Dios siempre da gracias o en las crisis o en las bendiciones, porque sabe que su agradecimiento no depende de una circunstancia, sino depende de alguien que se llama Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso debemos ser agradecidos con el Señor, porque recibimos lo que no merecíamos. Te voy a decir una cosa. ¿Sabe cuándo una persona comienza a ser agradecida? Cuando entiende que no tenía derecho, pero se le dieron cosas. La pregunta es, ¿tú merecías oportunidades? Aló, pero ¿quién se las dio? ¿Cuál es la respuesta natural? ¿Sabe cuál es el problema de no ser agradecidos? Que nos creemos muy dueños de lo que tenemos. Y te quiero recordar, para hacerte sentir mal, no mentiras, para que reflexiones, que todo lo que tienes no es por mérito tuyo. Tú no te mereces nada. ¿Sabe cuándo yo comencé a ser más agradecido? Porque tengo que decirle que está hablando con un desagradecido. Pero ¿sabe cuándo comencé a ser más agradecido? Cuando decidí descubrir la vida a través de la gracia. Gracias, mi hermano. Cuando decidí ver la vida a través de la gracia. Cuando decidí ver la vida a través de la gracia de Dios, de que me salvó sin que lo mereciera, dije, de aquí para adelante yo tengo que ser agradecido. Todo lo que me ocurre me pase. Una persona, y le voy a dar este consejo a aquel que se queja. Levanten la mano los que se quejan. Ninguno levanta la mano, pero ellos. Te quiero dar un consejo. Nunca olvides que la queja atrae más queja. La queja atrae más queja. Agradecer atrae bendiciones. ¿Cuántos están recibiendo la palabra hoy? Por eso, la esencia del agradecimiento es tener en cuenta todo lo que hemos recibido. Y no sé por qué de cuando acá respirar se nos volvió tan cotidiano que ya no agradecemos. No sé de cuándo acá los detalles pequeños de la vida se nos volvieron insignificantes que ya no damos gracias. Te voy a decir una cosa por la cual debo agradecerle a Dios. ¿Sabe por qué debo agradecerle a Dios? Porque hace 8 días no nos veíamos y hoy nos vimos. Dime si eso no es un motivo para ser agradecido. Bueno, algunos hace como un mes, pero no importa, aquí estamos. No, recuerde que su pastor bromea, ¿ok? No de... Así que mi hermano, la gracia de Dios es suficiente para vivir agradecidos. Démosle gracias a Dios porque Dios tuvo el poder de convertir la muerte en vida. Y si tuvo el poder de convertir la muerte en vida, dígame qué no hará Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que un agradecido nunca pierde la perspectiva de los detalles. Nunca pierde la conmoción de volver hoy ver a su hijo y abrazarlo. Eso es no perder la perspectiva del detalle. No perder la perspectiva del detalle es marcarle a mi padre y que me diga aló, que me conteste al otro lado. Eso es no perder la perspectiva del detalle. ¡Qué milagro! No perder la perspectiva del detalle es hoy cuando terminemos ir a poder saludarte y darte un abrazo. Te sentí, estás vivo, no te perdí. Eso es la perspectiva del detalle. La perspectiva del detalle es que seguramente hoy que llegues a casa, poco o mucho te va a esperar un plato de comida. No pierdas la perspectiva del detalle.
No dejes de agradecer por lo pequeño. Sé una persona agradecida. Pero el último principio que quiero hacerle énfasis en este momento es lo que también termina diciendo el versículo 28. Removerá en nuestra vida no solo la obediencia diligente, la gratitud elocuente, sino que también removerá en nuestra vida el temor reverente. Todos sabemos aquí que Dios nos invita en su palabra a ser temerosos, adorando con santo temor y reverencia, dice el versículo 28. Adorando con santo temor y reverencia, versículo 29, porque nuestro Dios, no se nos puede olvidar que es fuego consumidor. Así que, mi hermano, recordemos el ejemplo de los antiguos. Julián, Éxodo capítulo 20, versículo 19. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Versículo 20, Moisés habla. No tengan miedo, le respondió Moisés, y quiero que mire esto, porque Dios ha venido de esta manera, así, de esta forma en que se presentó, para ponerlos a prueba y para que su... voy a tocar volver a empezar. Volvamos la cámara. Versículo 20. No tengas miedo, les dijo Moisés, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Qué es lo que dice el texto? Está diciendo que Dios de adrede se presentó como se presentó, para causar temor. ¿Para causar qué? ¿Para causar qué? Temor. Recuerden lo que dijo Hebreos, que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Señoras y señores, a ti no se te puede olvidar que al mismo que llamas papá, que el mismo que dice que te ama, es fuego consumidor. No se nos puede olvidar. Y el texto dice que la Biblia nos enseña en Éxodo que ese Señor que se presentó así lo hizo adrede para causar temor e impedirle a la gente que pecara. Porque la gente que se encuentra con Dios directamente comienza a tener temor de Él y comienza a bajar del pecado. Aló. Pero ¿cuál fue el error que cometieron ellos? Que no quisieron que ¿qué? Que Dios les hablara, sino que Moisés. Y sabe, se perdieron de la mayor bendición de encontrarse con Dios, adquirir temor y no pecar. Si tú ves, la gente se puso de ruana a Moisés y por lo tanto a Dios, porque nunca crearon el temor suficiente por Dios, porque nunca tuvieron una experiencia personal con Él. Te voy a decir una cosa. Yo aquí, en este santo púlpito, te puedo predicar acerca de que le temas a Dios. Y hay una gran diferencia entre temer y tener miedo. Es diferente. Es más, te lo puedo explicar aquí. El pueblo le tuvo miedo a Dios y por eso dijeron: no queremos, porque lo que a uno le causa miedo, uno lo quiere alejar. ¿Qué le causa miedo a usted que quiere tener lejos? ¿La suegra? No, señor. ¿Qué le causa a usted miedo que quiere tener lejos? No sé, algo. Pero Dios es el único que entre más se le teme, más cerca se le quiere. Voy a decirlo otra vez. Dios es el único que entre más se le teme, más cerca se le quiere. Entre más poderoso veo a Dios y más temeroso, más cerca quiero estar de Él. Dios no me causa miedo de alejarme. Dios me causa temor de acercarme. No sé si me estoy haciendo entender. Por esa razón, mi querido hermano, es bueno tener temor, porque el temor a Dios es una estrategia de Dios para que no peques. Sí, está bien, Jesús nos enseñó a decirle a Dios papá, pero no lo cojas como de tanta confianza a que Él pierda su autoridad. Dios sigue siendo fuego consumidor. Y escúcheme, el temor a Dios debe ser reverente, no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de honra, de cercanía. El que sea reverente habla de devoción. Y cuando se insiste en temer a Dios, se va a remover siempre la voluntad propia. Entre más tú temas a Dios, más vas a querer obedecerlo. Aló.
entre más le temas. Entre menos le temas, más quieres hacer tu voluntad. Más quieres hacer las cosas como a ti te parecen. Pero entre más le temes, más quiero obedecerlo. Es bueno tener temor de Dios. Es bueno que la Biblia nos recuerde que el mismo Dios que nos abraza nos puede dar correa. Es bueno que no se nos olvide. Es bueno que el ser humano sepa que Dios es un Dios determinante. Tenemos que recordar que necesitamos de vez en cuando que el Señor nos recuerde esta verdad, porque hay cosas que nos sacuden y nos estremecen, pero desde lo espiritual Dios siempre nos sacude y nos estremece para que le tengamos temor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso Dios quiere establecer un reino que no se mueva ni por políticas. ¿Dónde encontraremos gobernantes que no se dejen sobornar? Gobernantes que tengan... ¿La está entendiendo o no la está entendiendo? ¿Dónde encontraremos personas que no se dobleguen ante la tentación? ¿Dónde encontraremos gente que pueda decir, pastor, vencí la tentación? ¿Dónde? Gente con temor, porque el temor evita el pecado. Y para remover lo que no sirve y dejarlo inconmovible, Dios ha usado su poder impetuoso. A ti no se te puede olvidar que Dios nos puede hacer. A ti no se te puede olvidar eso. A ti no se te puede olvidar esa verdad. Es importante que recordemos la personalidad poderosa y determinante. Fuego consumidor, versículo 29. Dios es un Dios de carácter. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de carácter. ¿Usted cree que usted se la ha montado a Dios? ¿Usted cree que, como me tocó decirle en estos días a alguien, ¿usted cree que Dios es su papá y su mamá para que usted se la monte? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree? La Biblia dice que Dios no puede ser engañado. A usted no se le puede olvidar que Dios es fuego consumidor. No podemos pasar por encima su carácter. Y aunque Dios es rico en gracia, su gracia y su amor inconfundible nunca ha inhabilitado su disciplina. Porque como lo predicamos hace 8 días en el mensaje que se tituló Dios no deja de ser, en Dios coexisten y habitan muy bien la medida exacta de amor y la medida exacta de juicio. El mismo Dios que te ama te puede disciplinar. Y el mismo Dios que te disciplina te puede demostrar que te ama profundamente. En Dios existe la medida justa de las dos cosas. A Dios nada se le va a escapar. Él lleva los procesos contigo correctos. Él sabe qué es lo que tú necesitas en este momento y qué es lo que debe impartirte. Él no puede ser engañado. La reacción más acertada de una persona que ha conocido a Dios es temerle. Eso le pasó a Pedro cuando Jesús hizo la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Pescó todos esos pescados, vale la redundancia, y Pedro ante la noticia no se pudo alegre y dijo, nos la echamos con Jesús. Ahora sí nos vamos a volver ricos. Gracias a Jesús, y no le golpeó y tampoco no le ofreció comprar acciones en su empresa, no, sino que Pedro ante la pesca milagrosa se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Y dice la Biblia que tuvieron temor, porque cuando uno se acerca a Dios, más le teme, más entiende que es Él. El fuego para una aplicación devocional, fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No puedo dejar de pensar en el Espíritu Santo. Para una aplicación devocional, el Espíritu Santo es fuego. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que las lenguas se repartieron como ¿qué? Como fuego. Pero te voy a dar un consejo y te voy a decir algo. El Espíritu Santo es el fuego que va a avivar nuestra vida dentro de la presencia de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo es el único que tiene el poder de remover todo lo malo que está dentro de ti. Cuando tú le des un espacio al Espíritu, se comenzarán a remover las cosas que no están bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, recuerda que el Espíritu Santo nos da carácter y carismas. Carácter es el fruto y los carismas son los dones. Dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Carácter y carisma. Carácter, los frutos.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Carácter. Pero también nos da carismas, los dones. El don de profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el don de hablar en lenguas, el don de la fe, el don de liderar, el don de administrar. Hay un error que cometemos nosotros. Esto es un paréntesis. Nosotros particularmente medimos la gente por el carisma y no por el carácter. Nos parece más espiritual el que tiene el don más desarrollado, pero en Dios no funciona así. Dios mide la gente es por el carácter. No el que más usado sea, sino el que más tenga el fruto. Porque el carácter se forma y cuesta. Los dones son un regalo, no cuestan. ¿Alguien está entendiendo? El fuego del Espíritu es importante para nuestra vida y nos creará temor reverente. Con esto cierro. Hemos hablado hoy de la remoción, de lo importante que es remover de la vida lo que está mal para establecer lo que está bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, Dios, como sabe que somos tercos y como sabe que las experiencias que marcan no se olvidan, ha usado experiencias traumáticas a lo largo de tu vida para enseñarte. Y las experiencias traumáticas a ti y a mí hoy ya han removido mucho. Estoy seguro que muchos de los testimonios que podríamos contar aquí se tratan de pasé esta experiencia y a raíz de eso ahora soy más cercano a Dios. Ahora soy mejor persona. Quiero decirte que para obedecer diligentemente a Dios te debe conmover su palabra. ¿Sí? Te tengo que decir que para que le agradezcas elocuentemente a Dios, te debe conmover sus bondades. Todo lo bueno que Él hace. No dejes de sorprenderte por todo lo bueno que Dios hace. Pero también quiero decirte que para temerle reverentemente, nos debe conmover su poder. Y no olvidar que el mismo Dios que me dice que me ama, también es fuego. La pregunta es, para terminar, ¿cómo es el reino inconmovible de Dios? ¿Cómo es lo que Dios quiere establecer en mí? ¿Por qué necesito de tanto? ¿Por qué necesito la remoción de cosas para establecer? Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 22 nos dice cómo es el reino inconmovible de Dios. Y es así, es así. En cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Así es lo que Dios quiere establecer en ti, el cielo. Versículo 23, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Que ya han sido perfeccionados. A eso te quiere llevar Dios. Quiere establecer la perfección en ti. Por eso es importante remover. Pero termina diciendo el versículo 24. Ustedes han llegado a el modelo que nos indica la perfección. ¿A quién? A Jesús. Dice, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza. ¿Cómo es lo que Dios quiere remover? Vengativo. ¿Y cómo es lo que Dios quiere dejar? Perdonador. Que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Todos necesitamos en este lugar que Dios nos remueva hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señoras y señores, este mensaje se los puedo resumir en Jesús. La idea es remover lo que no te hace parecido a Jesús. Vuelvo y lo digo. La idea es remover de ti todo lo que no te hace parecido a Jesús.
tú vayas por la vida y te confundan con Jesús. Eres tan parecido a Jesús. Ha removido tanto de ti para que un día lleguemos a decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo. Es como un ensamble. He reemplazado todo lo de Pablo para establecer todo lo de Cristo. Y así necesitan nuestras vidas ser removidas. Por eso, Cristo es la experiencia más traumática. Por eso Cristo es la experiencia más impactante del mundo. Muéstrame una persona que recibió a Jesús en su corazón y te mostraré a alguien totalmente diferente y renovado. Muéstrame a una persona que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y te demostraré a una persona que cambió para siempre y ahora es una persona que obedece. Muéstrame una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo en su corazón y te mostraré a alguien seguro de que cuando se muera irá al cielo. ¿Sabes cuál es la experiencia que tú necesitas? Tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el modelo para ti, para mí, para que queramos reemplazar. Cuando yo veo a Jesús, quiero quitar la desconfianza para reemplazarla por la confianza. Cuando yo veo a Jesús, quiero quitar la incredulidad para reemplazarla por fe. Cuando yo veo a Jesús, quiero que se me quite la frialdad para reemplazarla por compasión y por misericordia. Yo quiero amar las almas como Jesús las amaba. Yo quiero que me duela que mi amigo, el que trabaja conmigo, se está perdiendo. Quiero tener eso que tenía Jesús. Tengo que reemplazar la frialdad de mi corazón. Yo quiero ser como Cristo. Necesito reemplazar esta humanidad que lo único que me hace es enseñar unos principios malos. Yo primero tengo que pasar por encima de todo el mundo. Tengo que desquitarme. Tengo que ser indolente. Quiero ser como Cristo. Quiero que Jesús esté en mí. Quiero que cuando me vean me digan: ¿ya no vives tú? Cristo vive en ti. Quiero ser ensamblado nuevamente. Quiero quitar la insensibilidad que a veces me caracteriza. Y le confieso, quiero quitar la desesperación. Porque he luchado, iglesia, con el descansar en Dios. He luchado. Yo no me le presento aquí como una persona perfecta. Me le presento como alguien vulnerable que necesita seguir trabajando. Y Dios se ha valido de experiencias traumáticas para enseñarme a depender de Él. Así que, mi querido hermano, hoy te quiero hablar de los removidos. Te quiero hablar de aquellos que necesitan una cirugía de corazón abierto en este momento para que el Señor les reemplace y quite lo malo y establezca lo bueno. Señor, queremos orar. Aquí está el Espíritu Santo. Y así como estás, te quiero invitar a que dejes que Dios te toque. Te invito a que ores a tu Padre, porque no pretendo ser un Moisés. Quiero que tú mismo te acerques al monte y tengas la experiencia de escuchar a Dios. Porque si Dios te habla, te va a marcar. Y si Dios te marca, te va a cambiar para siempre. Si Dios te toca hoy, se va a remover de ti lo que te ha hecho falta ser removido para que tomes la decisión que debes tomar. No esperes más. Este es el momento. Habla con tu Señor hoy y dile: Señor, aquí estoy y reconozco que necesito de ti y necesito que en mi vida sean removidas las cosas conmovibles, las cosas carnales, las cosas pecaminosas. Díselo. Dile: Señor Jesús, tú eres mi modelo. Yo
no tengo que ir tan lejos para ver cómo debo ser. El reino inconmovible se representa en la persona de Jesucristo. Hay alguien en este lugar que mientras ora en su mente, en su corazón, le diga: Señor, yo quiero ser como Jesús. Quiero ser un discípulo. Quiero ser parecido. Entonces dile: Señor, ayúdame a obedecerte con diligencia. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame hoy a ser agradecido con elocuencia. Pero también dile: Señor, ayúdame a ser temeroso con reverencia. Te necesito, Señor. Te deseo. Acércate al monte donde está Dios. Va a ser traumática la experiencia, pero te va a gustar. Te va a marcar y te va a cambiar para siempre. Acércate a Él y deja que Él te hable. Acércate al Señor hoy y deja que Él gane. Déjalo ganar. No luches más. Él quitará la sequedad. Él quitará de tu corazón todo aquello que incluso a ti mismo no te gusta de ti. Porque hay cosas que tú odias de ti mismo, que quisieras deshacerte. Dios te va a ayudar. Deja que Él ahí donde estás te abrace. Porque también recuerda que ese Dios que es fuego consumidor es Padre y te ama. Y te ama profundamente. Y desea bendecirte y ayudarte. Señor, gracias. Hoy somos agradecidos porque reconocemos que no somos dueños de nada ni merecemos nada, pero lo tenemos todo. Gracias. Te bendecimos, te adoramos y en esta preciosa mañana descansamos en ti. Aquí estamos, Señor, y te pedimos que remuevas de nuestra vida lo que no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor.